No hay dolor más profundo que el desprecio silencioso, ese que te corroe el alma día tras día, sin que nadie más lo vea. Mi hermano, Robert, perfeccionó ese arte desde que éramos niños. Yo era Elena, la hija menor, la sensible, la que siempre estaba en segundo plano. Él era el primogénito, el brillante, el predilecto de Inés, nuestra madre, incluso cuando sus logros eran solo fachada. Él siempre tuvo el poder de hacerme sentir invisible, y en las pocas ocasiones en que me veía, era solo para pisotearme. Años de esta dinámica habían cimentado una verdad brutal. Yo era prescindible en esta familia. El aire en el despacho de la señorita Rojas era pesado, cargado con el aroma de cuero viejo y la ansiedad contenida. Nos habíamos reunido para la lectura del testamento de Inés, apenas 2 semanas después de su funeral, y la tensión era tan densa que casi se podía mascar. Yo estaba sentada en un sillón de terciopelo oscuro, sintiendo el peso de las miradas de mis tíos y primos, quienes habían acudido por mera formalidad. Todos esperaban el desenlace, pero sobre todo, esperaban ver la cara que pondría yo. Ellos sabían, igual que yo, que la lucha por la herencia de la casa familiar, y, más importante, las tierras de cultivo, sería el último campo de batalla entre Robert y yo. Robert entró tarde, por supuesto, haciendo un espectáculo de su puntualidad inexistente. Vestía un traje gris impecable, hecho a medida, contrastando con mi sencillo vestido negro que apenas disimulaba el cansancio de las últimas semanas de luto. Él se deslizó en su silla con una arrogancia que me revolvió el estómago. No me miró, pero percibí su sonrisa interna, esa que solo él sabía dibujar cuando sabía que tenía la ventaja. Su mera presencia era un recordatorio constante de cómo me había suplantado en los últimos meses de vida de Inés, manipulándola y alejándome. Intenté mantener la compostura, recordándome que todo el sufrimiento acumulado, ese dolor invisible que cargaba en mis hombros, pronto podría encontrar su liberación. La señorita Rojas, una mujer de expresión seria y gafas de montura fina, carraspeó, centrando la atención de la sala. Abrió la carpeta marrón sobre la inmensa mesa de caoba. Su voz era profesional, monótona, leyendo las formalidades iniciales, pero cada palabra resonaba como un tambor en mi pecho. Escuché con el corazón encogido la mención de los bienes, la descripción de la casa que nos vio crecer, y finalmente, el crucial párrafo donde Inés designaba a sus herederos. Yo esperaba que la partición fuera igualitaria, como siempre nos había prometido. Esperaba que la justicia, al menos en la muerte de mi madre, prevaleciera sobre la malicia de mi hermano. Pero no fue así. La voz de la abogada se detuvo brevemente antes de pronunciar las palabras que rompieron mi esperanza en 1000 pedazos. En virtud de las últimas voluntades expresadas por doña Inés María del Sol, y tras la modificación efectuada el pasado mes de septiembre, se nombra a don Robert Andrés del Sol como heredero universal de la totalidad de los bienes inmuebles y cuentas bancarias, incluyendo la finca familiar. El recuerdo. El aire se me fue de los pulmones. No fue un grito, ni un sollozo. Fue un vacío helado, una incredulidad tan profunda que me inmovilizó. ¿Modificación de septiembre? Yo recordaba bien septiembre. Fue el mes en que Robert se mudó temporalmente con mamá, argumentando que yo no podía cuidarla correctamente por mi trabajo. Fue el mes en que Inés empezó a mostrarse distante conmigo, repitiendo frases que parecían prestadas, llenas de críticas hacia mi supuesta irresponsabilidad. Todo encajaba en ese oscuro puzzle que Robert había estado armando. La señorita Rojas continuó leyendo detalles menores, pero yo ya no escuchaba. Solo sentía la mirada de Robert. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez desde que llegamos, me dedicó una mirada directa, llena de triunfo, y un desprecio tan puro que me quemó la piel. Él sabía perfectamente el daño que acababa de causar. Él sabía que me acababa de arrebatar, no solo la herencia, sino también el último vestigio de mi vínculo con mi madre. Robert, sin esperar a que la abogada terminara, decidió que era el momento perfecto para la humillación pública, para remachar el clavo en mi ataúd emocional. Se aclaró la garganta, haciendo que todos en la sala voltearan a verlo. Señorita Rojas, creo que es importante que, si bien la voluntad de mi madre es clara, se explique el porqué de esta decisión. No es solo un cambio de última hora, es un reconocimiento de la realidad, declaró con una voz firme y untuosa, llena de falsa pena. La abogada, aunque incómoda, asintió levemente. Robert giró su cuerpo para dirigirse a la familia, pero sus palabras estaban destinadas únicamente a mí. Mi madre siempre fue una mujer muy sensata. En los últimos años, tuvo que lidiar con la irresponsabilidad financiera de algunos miembros de la familia, dijo. La palabra algunos, resonando con un eco sordo que señalaba directamente mi nombre. Ella se dio cuenta de que, el recuerdo, necesitaba manos firmes, un liderazgo capaz de mantener su valor. No podía arriesgarse a que la finca terminara siendo mal administrada, o, peor aún,
vendida por alguien que nunca supo apreciar el valor del esfuerzo y del sacrificio. Las acusaciones eran puñales helados que se clavaban en mi pecho. Toda la familia, incluyendo a mi tía Carmen, quien me había visto trabajar incansablemente para salir adelante, mantenía un silencio cómplice, observando mi dolor silencioso. Nadie intervenía, nadie defendía mi honor. Años de desprecio invisible culminaban en ese momento de humillación pública, donde Robert me despojaba de mi nombre y mi dignidad frente a todos. Él me estaba pintando como la parásita, la fracasada, la hija indigna que solo buscaba el dinero fácil. Verán, yo me dediqué por completo a mi madre en sus meses finales, continuó Robert, inflando el pecho. Mientras otros estaban ocupados con sus vidas superficiales, yo administraba sus cuentas, lidiaba con sus médicos, y la protegía de malas influencias. Ella vio la diferencia. Ella entendió quién merecía realmente su confianza. Y por eso, tomó la decisión justa, dejar la herencia a quien siempre demostró ser responsable. Sus ojos se posaron en mí, y vi el brillo sádico de la victoria. Es una pena, Elena, pero quizás, sin esta carga, puedas concentrarte en arreglar tu propia vida, ¿no crees? Esa frase me humilló más que todo lo anterior. No era solo la pérdida de la herencia, era la confirmación de que Robert había logrado borrarme de la historia de mi madre, manipulando su mente hasta que ella me consideró un peligro. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero me negué a derramarlas. Robert buscaba mi colapso, mi rendición. Quería verme rota, mendigando un poco de compasión que jamás daría. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Era un silencio de conmoción, pero también de aceptación tácita. Mi tía Carmen bajó la mirada, mi primo Javier se recostó en su asiento. Estaban presenciando mi destrucción pública y nadie se atrevía a desafiar la versión de Robert, el hijo exitoso que ahora controlaba el patrimonio. Mi corazón latía desbocado, sintiendo el ardor de la injusticia. La señorita Rojas, visiblemente incómoda, intentó retomar la palabra para cerrar la sesión. En ese instante de dolor agudo, cuando la humillación era máxima, y sentía que el suelo se abría bajo mis pies, una calma fría me recorrió la espalda. Recordé esa noche de octubre, semanas antes de que Inés se fuera, cuando yo había intentado visitar a mi madre, y Robert me había impedido el paso, hablando en voz baja en el pasillo. Yo no me fui. Me escondí tras la esquina, escuchando. Él no sabía que mi teléfono estaba grabando, no intencionalmente, sino porque había estado grabando un mensaje de voz que se activó accidentalmente cuando lo guardé en mi bolsillo. No sabía que yo había capturado la verdad, la confesión desnuda de su fraude, la evidencia de cómo había falsificado firmas y presionado a Inés, débil por la enfermedad, para modificar el testamento. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en una rabia silenciosa y gélida. Robert creía que había ganado. Creía que me había silenciado para siempre, reduciéndome a una figura patética sin recursos ni voz. Pero él había subestimado el peso de mi desprecio acumulado, y la tenacidad de quien ha sido ignorada por demasiado tiempo. Yo había guardado esa prueba secreta encriptada en mi teléfono durante semanas, sin saber exactamente cuándo o cómo usarla, solo sabiendo que era mi único escudo. Ahora, mientras él me miraba con esa sonrisa de triunfo, yo sabía que el momento decisivo había llegado. La sala estaba en silencio, esperando mi reacción, mi inevitable colapso. Pero no iba a llorar. Iba a revelar la verdad. Robert me había humillado públicamente, intentando dejarme sin nada, pero yo iba a proyectar su propia voz ante toda la familia, y ese día todo cambiaría. El desprecio que había sentido durante años se convertiría en mi arma final. Me enderecé en mi silla, sintiendo el frío peso del teléfono en el bolsillo de mi chaqueta, y por primera vez en mucho tiempo, Robert pareció ligeramente incómodo ante la calma inusual en mis ojos. El juego de Robert había terminado. El mío estaba por comenzar. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, no solo por la ausencia de ruido, sino por la carga moral que arrastraba. Era un silencio de conmoción, pero también de aceptación tácita, de un juicio emitido y ejecutado. Mis tíos y primos eran meros espectadores de esta farsa teatral. Observaban el desenlace de la vida de Inés convertido en un circo romano donde yo, la hija menor, era la gladiadora condenada. Sentía el terciopelo del sillón bajo mis muslos, áspero e incómodo, como si el tejido mismo rechazara mi presencia. La luz de la tarde que se filtraba por las altas ventanas del despacho proyectaba sombras largas y distorsionadas en la alfombra persa, sombras que parecían retorcerse de placer ante mi humillación. Mi tía Carmen, quien me había visto crecer y conocía la verdad de mis esfuerzos, bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Su silencio era la traición más dulce y dolorosa. Mi primo Javier se recostó en su asiento con un suspiro de alivio, la confirmación de que no sería él el siguiente en caer bajo la guillotina del juicio social. Estaban presenciando mi destrucción pública, y nadie,
absolutamente nadie, se atrevía a desafiar la versión de Robert, el hijo exitoso, el ungido, que ahora controlaba el patrimonio familiar. Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético que resonaba solo para mí, sintiendo el ardor punzante de la injusticia y la soledad más absoluta. La señorita Rojas, visiblemente incómoda, intentó retomar la palabra para cerrar la sesión, buscando desesperadamente devolver la formalidad a la sala que Robert había profanado. Su mano se movió para cerrar la carpeta de cuero marrón, un gesto final que sellaría mi destino. En ese instante de dolor agudo, cuando la humillación era máxima y sentía que el suelo se abría bajo mis pies, llevándose consigo mis recuerdos, mi pasado y mi futuro, una calma fría y antinatural me recorrió la espalda, desde el cuello hasta la base de la columna. Era la calma del depredador que se activa en el momento de mayor peligro, la claridad cristalina que emerge cuando se acepta la muerte, o en mi caso, la necesidad de luchar hasta el final. Recordé. La memoria de esa noche de octubre volvió con una nitidez dolorosa. El aire frío del pasillo en la casa de Inés, el olor a medicamento y el tenue aroma a jazmín que mamá insistía en mantener en su habitación. Yo había conducido 2 horas después de mi turno de trabajo, solo para que Robert me dijera con su voz meliflua que mamá estaba demasiado fatigada para verme. Él se había parado en el umbral, bloqueando mi paso con su cuerpo ancho y esa sonrisa condescendiente que me volvía loca. No me fui inmediatamente. Me escondí tras la esquina de la biblioteca, envuelta en las sombras, sintiendo el frío mármol del suelo bajo mis zapatos. En ese momento yo estaba grabando un mensaje de voz para una amiga, contándole lo frustrada que estaba por las excusas constantes de Robert. Cuando lo guardé apresuradamente en el bolsillo interior de mi chaqueta, el sensor de proximidad no se desactivó correctamente, y la grabación continuó. Y luego, lo escuché. La voz de Robert, más baja, más cruda, sin el barniz de la preocupación filial. Escuché el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose, y luego la conversación que se suponía que nadie debía escuchar. Él no sabía que yo estaba allí, a solo metros, escuchando cómo le decía a alguien por teléfono, probablemente un cómplice legal o el notario que había presionado, que la firma de Inés había sido un pequeño desafío pero manejable, dado su estado mental. Escuché la frialdad con la que discutía la cifra que le pagarían al notario para sellar el cambio, la mención cínica de que Elena es demasiado estúpida para sospechar algo antes de la lectura, la confesión desnuda de su fraude, la evidencia de cómo había falsificado firmas y presionado a Inés, débil por la enfermedad y manipulada por semanas de aislamiento, para modificar el testamento. Él había borrado mi existencia, no por la voluntad de mi madre, sino por su propia avaricia calculada. El dolor de la humillación no desapareció, pero se transformó, se sublimó. Se convirtió en una rabia silenciosa y gélida, destilada a lo largo de años de desprecio invisible. Robert creía que había ganado, creía que me había silenciado para siempre, reduciéndome a una figura patética sin recursos ni voz. Pero él había subestimado el peso de mi desprecio acumulado, y la tenacidad de quien ha sido ignorada por demasiado tiempo. Había subestimado mi necesidad de dignidad. Yo había guardado esa prueba, ese fragmento de verdad brutal, encriptado en mi teléfono durante semanas. Al principio, no sabía qué hacer con ella. Pensé en enfrentarlo en privado, en intentar negociar. Pero después de esta humillación pública, después de que me tachara de parásita frente a toda la familia, la negociación estaba descartada. Esto ya no era solo por la herencia, era por mi alma, por la memoria de lo que mi madre y yo realmente fuimos. La grabación era mi único escudo, y ahora, iba a ser mi espada. Ahora, mientras él me miraba con esa sonrisa de triunfo perezosa, esa que le arrugaba apenas el rabillo de los ojos, supe que el momento decisivo había llegado. El hedor a cuero viejo y la ansiedad contenida se mezclaban en la atmósfera, y la tensión era tan palpable que sentí que el tiempo se había estirado hasta el punto de la ruptura. La señorita Rojas deslizó la carpeta de cuero, un sonido seco que resonó en la sala. Con esto damos por concluida la lectura de las últimas voluntades de doña Inés María del Sol. Cualquier formalidad adicional o solicitud de copia deberá gestionarse a través de mi oficina. Disculpe, señorita Rojas, la interrumpí. Mi voz sonó sorprendentemente clara y firme, cortando el aire como un cuchillo afilado. No fue alta, pero llevaba el peso de mi furia contenida. Todos se quedaron inmóviles. Robert, que ya estaba a punto de levantarse con una expresión de tediosa superioridad, se detuvo a medio camino, sus ojos fijos en mí. Por primera vez en la tarde, su perfecta máscara se agrietó, reemplazada por una sutil punzada de irritación. ¿Sucede algo, Elena?, preguntó Robert, su tono lleno de condescendencia forzada. Si tienes alguna duda sobre la voluntad de mamá, podemos revisarla más tarde, en privado.
no creo que debamos seguir incomodando a la familia con tus pequeñas inquietudes. Su intención era clara: minimizarme, meterme de nuevo en mi caja de hija sensible e inestable. Pero yo no iba a permitirlo. Mis manos, aunque ligeramente temblorosas, se deslizaron hacia el bolsillo interior de mi chaqueta. Sentí la forma rectangular y fría del teléfono. La tela de lana de mi chaqueta se sentía áspera bajo mis dedos mientras localizaba el botón de encendido. No son inquietudes, Robert, respondí, manteniendo mi mirada fija en la suya. Mis ojos no reflejaban lágrimas ni dolor, solo reflejaban el frío y profundo desprecio que había estado cultivando durante años. Es simplemente que, antes de que esta reunión se cierre y se dé por sentada tu versión de los hechos, creo que la familia merece escuchar una pequeña postdata. Robert entrecerró los ojos. El cambio en mi actitud, la ausencia de mi habitual sumisión, lo había descolocado. Su sonrisa desapareció por completo. ¿Una postdata? Elena, no seas ridícula. La abogada ya ha terminado. Lo que tengas que decir no es relevante para el testamento, espetó, intentando recuperar el control de la conversación. Oh, por el contrario, repliqué, y la satisfacción de ver su confusión me dio una inyección de pura adrenalina. Es muy relevante para el testamento. Mi tía Carmen levantó la mirada, ahora con una mezcla de curiosidad y miedo. La señorita Rojas, con el ceño fruncido, estaba visiblemente indecisa sobre si debía intervenir o permitir que la escena continuara. Saqué el teléfono de mi bolsillo, lentamente, asegurándome de que todos vieran el dispositivo. Lo sostuve en mi mano izquierda, el peso del aparato sintiéndose como el de una roca preciosa. Robert vio el teléfono, y por una fracción de segundo, un terror primario cruzó sus facciones, tan fugaz que cualquiera que no lo conociera de toda la vida lo habría ignorado. Pero yo lo vi. Él sabía que yo era una amenaza latente, pero no sabía cómo se manifestaría. ¿Qué es eso, Elena? Guarda ese aparato, demandó Robert, su voz adquiriendo un tono más duro, menos pulido. Se levantó ligeramente de su silla, un movimiento instintivo que demostraba su necesidad de imponerse físicamente. Me enderecé por completo en mi sillón de terciopelo. La sensación de levantar mi espalda, de reclamar mi espacio en esa sala, fue liberadora. Me sentí firme, anclada, a pesar de que la injusticia aún me ardía en el pecho. Es la verdad, Robert, le dije. Mi voz era un susurro frío, pero lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran en el silencio sepulcral. La verdad sobre cómo persuadiste a Inés, nuestra madre, para que cambiara sus últimas voluntades en septiembre. La verdad sobre lo que hiciste cuando ella estaba débil, cuando no podía defenderse, y cuando me prohibiste la entrada. Los tíos y primos intercambiaron miradas nerviosas. Hablar de la persuasión era una cosa. Acusar de un delito flagrante en una sala llena de testigos era otra. El aire se hizo casi irrespirable, cargado de la amenaza de un escándalo monumental. Robert recuperó su compostura con una rapidez impresionante, volviendo a su papel de víctima agraviada. Estás histérica, Elena. Siempre has sido dramática. No inventes mentiras para justificar tu ineptitud y tu exclusión de la herencia, sisió, intentando apagar mi fuego con el aire de la autoridad moral. Me concentré en el teléfono. Mis dedos se movieron con precisión, navegando la interfaz hasta encontrar la carpeta encriptada. El archivo se llamaba simplemente Octubre 14. La rabia me daba la claridad necesaria. No iba a responder a su intento de difamar mi salud mental. La grabación hablaría por mí. Yo sé exactamente lo que grabé esa noche, Robert. Continué, sin levantar la voz. Sé lo que le dijiste al abogado sobre la firma de mamá. Sé que falsificaste documentos y que la presionaste hasta que cedió, temiendo que la dejaría sola. Robert se puso completamente de pie, golpeando sus manos sobre la mesa de caoba. El sonido fue un estruendo. Señorita Rojas, haga algo. No podemos permitir que esta mujer difame a mi madre y a mí en esta sala. Esto es un ataque personal sin fundamento. La señorita Rojas se llevó una mano al pecho. Señora Elena, le pido por favor que cese estas acusaciones a menos que tenga pruebas formales. Las tengo, la interrumpí secamente. Levanté el teléfono a la altura de mi oreja, asegurándome de que el volumen estuviera al máximo. Robert, con el rostro pálido bajo su bronceado perfecto, dio un paso hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Era la primera vez que veía miedo genuino en él desde que éramos niños. No te atrevas, Elena. No sabes lo que haces. Su voz era un gruñido bajo y desesperado. Un último intento de intimidación. Sentí el frío del teléfono en la palma de mi mano. La rabia, el desprecio, el dolor de años de invisibilidad, todo se fundió en ese instante. Yo no iba a llorar. Iba a exponerlo. Iba a usar su propia voz, para destruir la fachada que había construido. El juego de Robert había terminado. El mío estaba por comenzar. Mis dedos se movieron, presionando el botón de reproducción.
y el silencio de la sala se quebró con el clic metálico que precedió a la voz de Robert. La pesadez de mi humillación flotaba en el ambiente, densa como el humo de un cigarro viejo, mientras Robert se regodeaba en su victoria. Había terminado su discurso de superioridad, ese monólogo insoportable en el que se autoproclamaba el pilar de la familia y el único digno de la fortuna de Inés, nuestra madre. Sus palabras eran puñaladas lentas, diseñadas para no dejar cicatrices visibles, sino para destrozar el espíritu por dentro. Me miró por encima del borde de sus gafas, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, una mueca de desprecio frío y calculado. Y ahora, continuó Robert, dirigiéndose a la abogada y al resto de la sala, que se mantenía en un silencio incómodo, podemos dar por concluido este lamentable trámite. Elena, aunque lamento que no hayas sabido ganarte el afecto o la confianza de mamá de la misma forma que yo, espero que esta pequeña herencia simbólica te sirva para recordar la importancia de la gratitud y la lealtad. La humillación era tan pública, tan gratuita, que sentí un calor recorrer mi rostro. Mis manos, invisibles bajo la mesa de roble macizo, se cerraron en puños apretados. Los años de desprecio silencioso, de ser la sombra, la hermana menor sin importancia, se condensaron en ese momento. Era el clímax de una vida de invisibilidad, y él estaba disfrutando cada segundo de mi dolor forzado. Mis tías, sentadas cerca, desviaron la mirada, incapaces de sostener mi dolor, o quizás, cómplices silenciosas de la narrativa de Robert. Robert se acomodó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho, un gesto de triunfo absoluto. Estaba listo para levantarse, estrechar la mano de la señorita Rojas y salir de allí como el heredero triunfante, dejando tras de sí un rastro de ceniza emocional. Pero justo en el instante en que sus rodillas se tensaron, lista para impulsar su cuerpo, yo rompí el silencio. «Espera, Robert», dije. Mi voz era baja, rasposa pero clara y firme. Era la primera vez que hablaba desde que había llegado la abogada, y el sonido se sintió ajeno, reverberando en el aire pesado. Él se detuvo a medio movimiento, con una expresión de ligera molestia. Me miró, como si yo fuera un insecto que acababa de zumbar a su alrededor. «¿Qué quieres, Elena? Si tienes alguna queja sobre el valor sentimental de ese relicario, te aseguro que es lo que mamá». «No es sobre el relicario», lo interrumpí, alzando un poco más la voz. Sentí que la adrenalina bombeaba en mis venas, borrando el frío de mis manos. Había esperado demasiado tiempo por este momento. Había ensayado esta escena miles de veces en mi mente, mientras la grabación secreta quemaba mi conciencia. Mientras Robert abría la boca, listo para soltar otra frase condescendiente, saqué de mi bolso un pequeño dispositivo negro, un grabador digital discreto. Lo coloqué sobre la mesa de caoba pulida, justo en el centro, donde todos podían verlo. La mirada de Robert se centró en el aparato, y por primera vez en años, vi una sombra de confusión, no de arrogancia, cruzar sus facciones. La señorita Rojas, profesionalmente inmune al drama familiar, observó el dispositivo con curiosidad cautelosa. El resto de la familia se inclinó hacia adelante, percibiendo que algo fundamentalmente diferente estaba a punto de suceder. El aire que antes era pesado por la humillación ahora se cargó de una tensión eléctrica e inexplicable. Antes de que concluyas este lamentable trámite, señorita Rojas, continué, sin dejar de mirar fijamente a Robert, hay algo que Inés no tuvo oportunidad de escuchar, pero que la familia, y usted como albacea, deben escuchar. Robert se puso pálido. Un tinte grisáceo reemplazó el color habitual de su rostro. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que yo guardaba en secreto. Reconoció el pequeño aparato, o al menos, reconoció la posibilidad de que yo hubiera hecho lo impensable. Rápidamente, antes de que pudiera reaccionar físicamente, e intentar arrebatarme el dispositivo, me incliné y conecté un cable auxiliar que había escondido bajo mi sillón, enchufándolo discretamente a la toma de sonido que la señorita Rojas utilizaba para conectar su micrófono portátil, asegurándome de que el audio se proyectaría a través de los parlantes ambientales de la sala. Robert se levantó de golpe. «Elena, detente. No sé qué estupidez estás intentando hacer, pero te prohíbo que...». Ignoré su grito desesperado. Mi dedo presionó el botón de play. La sala quedó en un silencio sepulcral, un silencio tan profundo y repentino que el sonido de mi propia respiración me pareció ensordecedor. Y entonces la voz de Robert, clara, nítida y absolutamente inconfundible, resonó amplificada por los altavoces, llenando cada rincón de la sala de reuniones. Era su propia voz, grabada hace apenas 3 semanas, en un momento de borracha e imprudente confianza, capturando su confesión meticulosa. Voz proyectada de Robert, audio amplificado. Sí, el viejo documento era claro. El testamento de 2018 le daba a Elena la mitad de las tierras de cultivo, la valiosa, ¿entiendes? Pero Inés ya estaba tan frágil, tan confundida con los medicamentos.
Me fue fácil. Demasiado fácil, te lo juro. Le dije que Elena estaba metida en deudas y que la quería ver en la calle, y que ella, como buena madre, debía proteger su legado de esa parásita. Un murmullo ahogado recorrió la familia. Mi tía Marta se llevó la mano a la boca, sus ojos fijos en Robert, quien se había quedado petrificado a mi lado. Su rostro era ahora de un blanco cadavérico, sus ojos desorbitados, mirando la mesa como si el mismo infierno se hubiera abierto ante él. Voz proyectada de Robert, audio amplificado. Punta convencí de firmar la nueva versión, la de esta semana, donde yo me quedo con el 70% de la fortuna, y Elena se va con las sobras. Y lo mejor de todo, mi abogado se encargó de ajustar esas firmas y esos documentos para que parezcan enteramente legítimos. El notario ni se dio cuenta, estaba demasiado ocupado mirando el cheque. ¡Ja! La pobre Inés murió sin saber que le robé a su pequeña Elena, pero se lo merecía por ser tan blanda con ella. La voz de Robert, amplificada y proyectada, era una evidencia irrefutable de su traición, su codicia y su manipulación cruel hacia Inés en sus últimos días. La palabra, robé, resonó como un trueno en la estancia. La sala continuaba en un silencio absoluto, pero ya no era un silencio de incomodidad, sino de conmoción profunda. La verdad, oculta durante años bajo la fachada de su respetabilidad, había sido arrojada violentamente al centro de la mesa. Robert reaccionó finalmente, pero no con violencia, sino con terror. Intentó acercarse al aparato, pero la señorita Rojas, con una velocidad sorprendente, extendió su mano profesional y lo cubrió, protegiendo la prueba. «Eso es mentira. Es un montaje. Elena, borra esa porquería ahora mismo», gritó Robert, su voz aguda y rota, completamente diferente a la figura imponente que había sido minutos antes. Lo miré. Por primera vez, no sentí miedo ni resentimiento. Solo sentí una inmensa lástima por el alma vacía que revelaba. «Es tu voz, Robert. No es un montaje. Es la verdad que has guardado en secreto por meses, mientras intentabas destruirme públicamente». La señorita Rojas, que había escuchado con una inmovilidad impresionante, despejó profesionalmente su garganta. El sonido fue suave, pero cortó el aire como un cuchillo. Todos los ojos se giraron hacia ella, incluyendo los de Robert, que ahora suplicaban silencio. «Señora Elena», dijo la abogada, con la voz templada y grave, ¿puede confirmar la fecha y el contexto de esta grabación? «Fue hace 19 días, señorita Rojas», respondí, sintiendo cómo mi cuerpo se relajaba por primera vez en años. En su despacho, a altas horas de la noche, él pensaba que estaba solo. La abogada tomó notas en su libreta, su rostro impasible, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier emoción. «Señor Robert», comenzó, y la formalidad y frialdad de su tono eran demoledoras. «Si este audio es verificado como auténtico, lo cual, dada la calidad y especificidad de los detalles, parece ser el caso, esto tiene implicaciones legales extremadamente serias». Robert intentó recuperar la compostura, su antiguo aire de grandeza flaqueando desesperadamente. «Señorita Rojas, yo puedo explicarlo. Estaba bromeando, estaba borracho, es una conversación privada, no tiene valor legal». «Al contrario, señor», interrumpió la abogada, sin alzar la voz, pero con autoridad absoluta. «Esto revela un presunto caso de manipulación testamentaria, fraude, y potencialmente, falsificación de documentos legales. Dada mi posición como albacea, estoy obligada a suspender la lectura del testamento, y a iniciar inmediatamente una investigación forense sobre la autenticidad del documento de últimas voluntades que usted presentó». La abogada se puso de pie, un gesto que selló el destino de Robert. La sala, que antes estaba en un silencio sepulcral, ahora explotó en susurros y exclamaciones de asombro y horror. Mis tías comenzaron a llorar, no por Inés, sino por la vergüenza y la magnitud de la traición que Robert había perpetrado contra su propia madre y su hermana. Robert estaba completamente expuesto. La máscara de hijo ejemplar, de hombre de negocios brillante, se había desmoronado en segundos, frente a toda la familia que él había tratado de impresionar y controlar. Estaba acorralado, humillado públicamente, y lo peor de todo, su propia voz había sido el instrumento de su caída. Me levanté lentamente de mi asiento. Mis piernas temblaban, no por miedo, sino por la liberación que experimentaba. Había cargado el peso de esa verdad en secreto durante semanas, sintiendo la opresión del desprecio y la injusticia. Ahora, al ver la cara de Robert, destruido y enfrentando la justicia inmediata, sentí una catarsis largamente esperada. El nudo que había estado apretando mi pecho desde la muerte de Inés se deshizo. Robert me miró con un odio tan visceral y puro que casi me quemó, pero ya no tenía poder sobre mí. Su voz, que segundos antes había sido proyectada como la de un criminal, era ahora solo un balbuceo incoherente mientras la señorita Rojas hacía llamadas discretas a su oficina legal, iniciando el proceso de suspensión. Me di la vuelta y miré a mi familia,
A todos aquellos que habían presenciado mi dolor silencioso, que habían ignorado mis sutiles súplicas de ayuda, y que ahora eran testigos de mi verdad revelada. No dije nada, no necesité hacerlo. La grabación lo había dicho todo por mí. Salí de la sala, dejando atrás el caos y la conmoción. La luz del sol se sintió cálida y fresca sobre mi rostro. Había entrado a esa sala como Elena, la hija olvidada y humillada, y salí como una mujer liberada y finalmente reconocida. Había recuperado mi valor, mi dignidad y mi voz. La injusticia había sido clara, pero la verdad oculta había prevalecido gracias a la prueba secreta. Ese día todo cambió. La herencia se convirtió en un campo de batalla legal donde la evidencia era innegable, y Robert enfrentó las consecuencias de sus actos. Pero, para mí, el verdadero testamento no era la tierra ni el dinero, sino el silencio absoluto y conmocionado de esa sala, el sonido de mi hermano siendo destruido por su propia codicia. La justicia fue inmediata, y yo por fin pude respirar. 22.345 caracteres. Salí de la sala, dejando atrás el caos y la conmoción. La pesada puerta de roble se cerró detrás de mí con un golpe sordo, un sonido que amortiguó la explosión de voces y llantos que había quedado dentro. Fue como pasar de una cámara de tortura sofocante a un remanso de paz forzada. El aire del pasillo, aunque aún era interior, se sintió fresco en mis pulmones. Inhalé profundamente, y por primera vez, el aire no sabía a polvo viejo, a mentiras ni a la densa opresión de la humillación contenida. Olía a limpieza, a cera de piso, y vagamente, a libertad. La luz del sol se filtraba por un gran ventanal al final del pasillo, proyectando rectángulos dorados sobre el mármol. Me dirigí hacia esa luz. Mis rodillas, que habían estado temblando bajo la mesa, ahora se sentían firmes, aunque ligeras, casi ingrávidas. Había entrado a esa sala como Elena, la hija olvidada y humillada, la parásita, condenada a recoger las obras de una vida que nunca se me permitió vivir plenamente. Salí como una mujer liberada y finalmente reconocida. Había recuperado mi valor, mi dignidad y mi voz. La injusticia había sido clara, cruel y manifiesta, pero la verdad oculta había prevalecido gracias a la prueba secreta que había guardado tan celosamente, sintiendo su peso como un talismán peligroso en mi bolso durante 19 días interminables. Al llegar al ventanal, me detuve y apoyé las manos en el frío cristal. Cerré los ojos. El mundo exterior era vibrante, lleno de bocinas distantes y el murmullo de la vida cotidiana, un contraste abrumador con el infierno privado que acababa de dejar atrás. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, un espasmo violento que no era de miedo, sino de pura liberación nerviosa. Era la descarga de años de tensión, de sonrisas forzadas y de morderme la lengua ante la arrogancia de Robert. Durante todo el tiempo que duró la agonía de Inés, mi madre, y después de su muerte, Robert había utilizado la narrativa de mi supuesta ineptitud y deslealtad como arma. Había tejido una red tan intrincada de mentiras. Mentiras sobre mi carácter, mentiras sobre las intenciones de mamá, mentiras sobre los documentos, que yo misma a veces dudaba de mi propia realidad. La humillación no había sido solo pública, había sido psicológica. Él había intentado reescribir mi historia personal ante la familia, convirtiéndome en la hermana menor envidiosa y fracasada. Y la familia, por cobardía o por interés, se había tragado la historia. Mis tías, con su mirada desviada, no solo me habían negado apoyo, habían validado la tiranía de Robert con su silencio. Ese silencio había sido mi mayor enemigo hasta hoy, y por eso, mi venganza tenía que ser sonora, amplificada. No bastaba con mostrar la prueba tenía que resonar, llenar el espacio que el silencio de la familia había ocupado por tanto tiempo. Necesitaba que escucharan la magnitud de la traición, no solo contra mí, sino contra la memoria de Inés. Robert no solo me había robado la herencia, le había robado a mamá la tranquilidad de sus últimos días, manipulando su afecto y su vulnerabilidad. Abrí los ojos y miré mi reflejo en el cristal. Mi rostro estaba pálido, mis ojos rodeados por el cansancio de semanas sin dormir, pero había algo nuevo allí, una chispa de acero. Ya no era la sombra. Me pregunté qué pasaría ahora dentro de esa sala. Podía imaginarlo con vívida claridad. El rostro desencajado de Robert, el sudor frío perlado en su frente, su traje caro pareciendo repentinamente demasiado grande para el hombre reducido que lo vestía. Su intento desesperado de balbucear excusas, de utilizar su vieja arma de la condescendencia, ahora inútil, contra la autoridad fría de la señorita Rojas. La abogada, ella era el ancla de la realidad. Había presenciado innumerables dramas testamentarios, pero este era diferente. No era un simple desacuerdo, era una revelación de fraude criminal grabada por el propio perpetrador. Su voz, tranquila y legalista, había sido la sentencia de muerte para la reputación de Robert. Recordé la forma en que su mano se había extendido con una rapidez sorprendente para cubrir el pequeño grabador,
protegiendo la evidencia de la furia ciega de mi hermano. En ese gesto, sentí el primer atisbo de justicia real, la confirmación de que la ley, aunque lenta y a menudo corrupta, a veces podía ser un instrumento de equilibrio. Y mis tías, las que se habían horrorizado no por el crimen, sino por la vergüenza de su exposición, ¿se darían cuenta ahora de que Robert, el pilar, el hijo exitoso, era en realidad un depredador codicioso? ¿Entenderían que su comodidad y su silencio las habían convertido en cómplices de un intento de despojo? No me importaba lo que pensaran o sintieran. Mi victoria no dependía de su arrepentimiento, sino de la restauración de mi propia verdad. Mientras me alejaba del ventanal, cada paso era intencional. No era una huida, era una retirada estratégica del campo de batalla. Dejé atrás el olor a pánico y la atmósfera tóxica. Dejé a Robert para que se enfrentara a su propia voz, la prueba irrefutable que había tejido su caída. Él siempre había confiado en su intelecto superior, en su capacidad para manipular sistemas y personas. Nunca se le ocurrió que la mayor amenaza vendría de su propio exceso de confianza, de su necesidad de regodearse en su victoria ante un tercero anónimo, de su estúpida creencia de que yo era demasiado insignificante para representarle un peligro. El plan de la grabación había sido una carga abrumadora. Cada día que pasaba entre la muerte de mamá y la lectura del testamento, había tenido que actuar la parte de la hermana derrotada, soportando sus llamadas condescendientes y sus comentarios venenosos, sabiendo que yo poseía la bomba que lo haría explotar todo. La paciencia no era una virtud que yo cultivara naturalmente, pero en este caso, la necesidad de una ejecución impecable me había convertido en una estatua de autocontrol. Esperar el momento cumbre, el instante en que su arrogancia estuviera en su punto más alto, para así maximizar su caída. Y lo había logrado. El clímax dramático no pudo haber sido más perfecto. Pensar en ello me hizo sonreír débilmente. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción fría. Había sido una jugada de ajedrez, y él, el supuesto gran maestro, había sido tan ciego a mi presencia que ni siquiera vio el jaque mate que yo había preparado desde la esquina del tablero. Me dirigí hacia la salida principal del edificio de oficinas, el peso del mundo habiéndose evaporado de mis hombros. La luz de la tarde era dorada y envolvente. Al cruzar el umbral, el asfalto bajo mis pies se sintió sólido, real. Ese día todo cambió. La herencia se transformó en un lodazal legal, un campo de batalla donde la evidencia era innegable y el fraude público. Robert enfrentó no solo la suspensión del testamento y la probable anulación de su versión fraudulenta, sino también la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público, iniciada por la diligente señorita Rojas. El dinero, la tierra, las acciones de la empresa familiar, todo quedó en limbo, congelado por la ley. La lucha legal sería larga y tediosa, sin duda, pero el resultado ya estaba prescrito. Pero, para mí, el verdadero testamento no era la tierra ni el dinero, no era la mitad de las tierras de cultivo que me correspondían según el documento original, el de 2018. El verdadero testamento era la validación de mi propia existencia, y la vindicación de mi dignidad. El valor de esa mañana no se medía en millones, sino en el silencio absoluto y conmocionado de esa sala, el silencio roto únicamente por el sonido metálico de mi hermano siendo destruido por su propia codicia y su propia voz. La justicia fue inmediata, brutal y perfectamente merecida, y yo por fin pude respirar. El aire que respiré al salir era tan limpio que sentí que lavaba la suciedad de años de desprecio. Era el aire de una nueva vida, una vida donde ya no sería la hermana menor invisible, sino Elena, la única que tuvo el coraje y la inteligencia para desmantelar un imperio de mentiras. El miedo se había ido, solo quedaba la certeza del triunfo, y la promesa de un futuro libre del peso de Robert. Por primera vez desde que era una niña, me sentí completa. 22.709 caracteres.